Bueno, jóvenes, en este video vamos a analizar el producto o la multiplicación algebraica, ¿sí? Entonces, al igual que en la suma y la resta, vamos a tener que considerar algunas reglas. En este caso vamos a agregar una regla y vamos a cambiar otra. En el caso de suma y resta, decíamos que no podíamos aplicar ley de los signos, teníamos dos reglas que ya analizamos. En el caso del producto, en cambio, vamos a aplicar la ley de los signos, vamos a tener en cuenta eso, vamos a aplicar la famosa ley de los signos, que nos dice signos iguales dan positivo, signos diferentes dan negativo. Esa es la primera regla que vamos a considerar. La segunda que vamos a considerar es una que se llama producto de potencias de igual base. Esta propiedad de potenciación nos indica que cuando tengamos un producto de potencias que tienen la misma base, lo que se hace es pasar la base y se suman los exponentes. Esa propiedad también la vamos a considerar para poder realizar el producto. Bueno, vamos a analizar un ejemplo. Voy a recorrer un poco porque no va a alcanzar el espacio. Bueno, aquí tenemos un primer ejemplo, un producto entre dos trinomios. Son dos expresiones completas. Tenemos la potencia x al cuadrado, x a la 1 y la constante para ambos casos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el producto? El producto nos indica que el segundo factor, recuerden que aquí este es el primer factor, este de aquí es el segundo factor, las partes que integran al producto, nos indica que cada término del segundo factor debe de multiplicar a cada término del primer factor. Al final, todos debieron haberse multiplicado con todos. El producto lo podemos hacer de manera vertical o lo podemos hacer de manera horizontal. Ahí va a ser conforme, ya depende de lo que cada quien decida, de cómo se siente más a gusto trabajando ese producto, ¿sí? O también muchas veces de qué tanto espacio tenemos, porque cuando hacemos de manera vertical, el ejercicio ocupa varios renglones, varias filas. Cuando lo hacemos de manera horizontal, el ejercicio se reduce mucho, aunque es más fácil de entenderlo de manera vertical también. Bueno, vamos a hacerlo así en este momento. Entonces decimos, vamos a aplicar ley de los signos, vamos a comenzar con el primer término del segundo factor y ese primer término va a multiplicar a todos los del primer factor. Comenzamos con el primero de arriba y el primero de abajo. Entonces nos dice, primero aplicamos ley de los signos, más por menos da menos, para determinar el signo del resultado. Luego hacemos un producto común como con los números enteros o con los números naturales. Decimos 6 por 2, 12. ¿Sí? Ese sería ya mi primer resultado. Ahora, ese mismo primer término del segundo factor multiplica el segundo del primer factor. Ley de los signos primero, más por más da más. 6 por 6, 36. X, si no hay variable, se transcribe. Nos quedaría 36x. Ese mismo primer término multiplica el último de acá. Decimos más por más da más. Cuando tenemos el último término, no es necesario poner el más. El menos sí, el más no. Imaginariamente sabemos que el número es positivo, así como aquí. Entonces sería 6 por 3, 18. X al cuadrado y no hay nada, x al cuadrado. Así nos quedaría el primer producto del primer término del segundo factor. Eso mismo vamos a hacer ahora, pero con el segundo término. Volvemos a empezar. Entonces decimos, primero, el signo menos por menos da más. Aquí debemos de observar que cómo vamos a tener nuestro resultado. Aquí tenemos una x y aquí no hay nada, entonces nuestro resultado quedaría con una x.
Eso lo observamos para ver en qué columna vamos a colocar el resultado. ¿Por qué? Porque aquí están ordenadas las columnas. Esta es la columna de las constantes, la columna de las variables o de x a la 1, de x a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 y así sucesivamente. Entonces debemos de tener cuidado a la hora de ordenar los resultados, porque la ventaja de hacer el producto de manera vertical es que se van ordenando en las columnas, a diferencia de cuando lo hacemos de manera horizontal, donde no se ordena y donde nos toca andar buscándolos a la hora de hacer la reducción de términos, ¿sí? Entonces esa es la ventaja que hay aquí, de que los vamos ordenando y cuando ya terminamos el producto y vamos a hacer la reducción, todo está a la mano, todo está ya ordenado y simplemente operamos sin tener que buscar nada. Entonces aquí decimos 2 por 2 da 4, lo ponemos donde corresponde, en el caso de x a la 1, x si no hay nada, x, ahí corresponde, esta es la columna de x. Hacemos lo mismo en el siguiente, dice menos por más da menos, nos pasamos a la siguiente columna. Y aquí hay una diferencia con respecto a la suma y resta que les mencionaba en el video anterior. En el producto modificamos tanto constantes o coeficientes, los números se están modificando igual que en la suma y resta, pero también modificamos las variables y aquí va a ser el primer caso en que vamos a modificar una variable. ¿Por qué? Porque vamos a poder, si partimos de un x a la 1, llegar a un x a la 2. ¿Cómo? Precisamente con esta propiedad de potenciación. Esta propiedad que nos dice que cuando multipliques potencias, vas a sumar sus exponentes. Entonces aquí ¿cómo nos quedaría? Dice 6 por 2, 12. Y x a la 1 por x a la 1, recuerden que aquí imaginariamente hay un 1 como exponente. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando tengas esas dos potencias, las estés multiplicando, suma sus exponentes. Pasa la misma base que es x y suma. 1 más 1 es 2. Entonces ahí tenemos que partimos de x a la 1 y llegamos a x a la 2. Estamos modificando tanto coeficiente como variable o potencia. ¿Sale? Seguimos al último. Dice menos por más da menos. Recuerden que el menos, aunque sea el último término, se tiene que colocar. Decimos 2 por 3 son 6. X a la 1 por x a la 2, sumamos 2 más 1, 3, nos da x a la 3. Y colocamos en la columna que sigue, que es la de x a la 3. Una siguiente será la de x a la 4. Ok, ya terminamos con este segundo término, vamos con el último. Y en el primer factor volvemos a empezar. Decimos más por menos da menos, pero ¿dónde vamos a colocar? Mi resultado va a quedar con x al cuadrado, entonces voy a colocar aquí en la columna de x al cuadrado. Sería 2 por 1, 2, x al cuadrado y no hay nada, se transcribe x al cuadrado. ¿Sí? Pasamos al siguiente. ¿Qué es lo que voy a obtener? X al cuadrado y x a la 1, voy a obtener x al cubo, entonces voy a colocarlo en esta columna. Decimos más por más da más, 1 por 6, 6, x al cuadrado por x a la 1, sumamos, nos quedaría x a la 3. Siguiente, dice, siguiente y último, más por más da más, no se coloca porque es el último, 1 por 3 es 3, x a la 2 por x a la 2, sumamos, 2 más 2, 4, y tenemos un x a la 4. Hasta ese paso, nosotros ya realizamos el producto, ya no vamos a hacer producto. Pero ¿qué es lo que obtuvimos? Obtuvimos este paso en el que tenemos muchos términos semejantes. Hay muchas variables x a la 1, x a la 2, x a la 3, hay constante, hay x a la 4. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nuestro siguiente paso es una reducción de términos semejantes. O dicho de otra manera, es una suma y resta, la operación que hicimos en el video anterior. Entonces, el producto implica un producto, pero además una suma y resta. Entonces vamos a realizar en este paso la suma y resta, pero con la ventaja de que lo vamos a ir haciendo por cada una de las columnas. Esa es la ventaja de haberlo hecho el producto de manera vertical, lo que decía hace un momento. No tenemos que andar buscando dónde habrá otra x a la 1 porque todas están en esta columna. Dónde habrá otra x a la 2 porque todos están en esta columna. ¿Sí? A diferencia de cuando se hace de manera horizontal. Entonces vamos resolviendo columna por columna. La constante es la única, la transcribimos, no operamos.
En la columna de x a la 1 tenemos dos valores que, como es suma y resta, lo único que va a cambiar es el coeficiente. La variable va a seguir igual, así es que la puedo transcribir desde un inicio. Esa no se va a modificar, no va a quedar un x al cuadrado ni un x al cubo, va a quedar x a la 1. Aquí va a quedar x a la 2. Incluso los puedo ir colocando desde un inicio, porque así van a quedar, a menos que alguno se haga 0 y tengamos que eliminarlo, como es aquí. Aquí vamos a tener 0 y este se va a eliminar. Pero bueno, lo hacemos en su momento. Tenemos entonces 36 más 4, ambos positivos, sumamos y queda el resultado positivo, queda 40x. En la siguiente columna tenemos más 18 menos 12, diferentes, se restan, nos quedaría ahí más 6 positivo, porque el 18 era el más grande y es positivo. Ahora ese más 6 menos 2 nos queda más 4. ¿Sí? Siguiente columna, x al cubo. Aquí tenemos misma magnitud, ambos son 6, diferente signo, uno es positivo, uno es negativo, esto se hace 0. ¿Sí? Aquí vamos a tener un 0. Y aquí podemos decir se elimina, porque aquí realmente sí se está eliminando. ¿Sí? Cuando hacemos división no es correcto decir se elimina, pero aquí sí se está eliminando, es 0. Y por último, este x a la cuarta no tiene con quién operar, se transcribe, y este sería mi resultado final. Es un resultado en el que fue un polinomio incompleto, porque no tenemos el término x al cubo. Ok, vamos a hacer otro ejemplo de producto. Voy a borrar esta parte de aquí para que nos alcance más el espacio. Bueno, en este ejemplo quiero mostrar dos polinomios que estén incompletos. En el ejemplo anterior ambos polinomios estaban completos. ¿Y qué es lo que ocasiona cuando los polinomios están completos? Comúnmente un desarrollo completo, que no hay huecos. Por lo menos en el desarrollo, en el resultado puede haber huecos, como en el ejemplo anterior, en el caso de que una columna se elimine. Pero en caso contrario, queda todo el desarrollo completo y el resultado completo. Cuando tenemos los polinomios desde su inicio con huecos, aquí a este polinomio le hace falta el término x a la cuarta y aquí le hace falta el término x a la 1, el desarrollo y el resultado se va con huecos, van sucediendo huecos que es conveniente irlos dejando, porque de esa manera llevamos el orden sin perder la estructura del desarrollo y el resultado lo aseguramos con mayor facilidad. No tenemos que andar buscando dónde quedó uno y dónde quedó otro. Vamos a resolver, considerando lo que ya dijimos. Decimos aquí menos por más, menos, 5 por 2, 10. Primer término. Menos por menos, más, 2 por 2x, 4x. Segundo término. Menos por más, menos 2 por 6, x al cuadrado, 12x al cuadrado. Siguiente. Menos por menos, más 2 por 3, x al cubo, 6x al cubo. Aquí hay un hueco, dejamos ese espacio y nos vamos al siguiente. Menos por más, menos 2 por 4x a la 5, 8x a la 5. Vamos a poner aquí este rectángulo para que veamos que esté el hueco y respetemos ese espacio. Terminamos con el primer término, nos vamos hasta el tercero porque no tenemos un segundo. Volvemos a empezar.
Pero observemos, el resultado que va a caer o que va a resultar es un x a la 2. No lo voy a poner aquí, lo voy a poner en esta columna que es la de x a la 2. Entonces decimos, más por más da más. 3x a la 2 por 5, 3 por 5, 15, y x a la 2 se transcribe. Segundo término, más por menos da menos. 3 por 2 son 6. X a la 2 por x a la 1 se suman x a la 3. Ahí está. Siguiente, más por más da más. Observen cómo aquí vamos a ocupar esta columna porque vamos a tener 2 más 2, 4. La columna de x a la 4. Entonces decimos 3 por 6, 18. X a la 2 por x a la 2, x a la 4. Siguiente, más por menos da menos. 3 por 3 da 9. X a la 2 por x a la 3 se suman y nos da x a la 5. Saltamos este y nos vamos al final. Más por más da más. Aquí vamos a dejar el espacio. Entonces tenemos 3 por 4, 12. X a la 5 por x a la 2, x a la 7. Estamos dejando vacía la columna x a la 6. De momento no se está utilizando. Vamos al siguiente término y volvemos a empezar en el primer factor. Decimos, el resultado que voy a obtener es x a la 3, se va a colocar aquí. Más por más da más. X a la 3 por 5, 5x a la 3. Siguiente, más por menos da menos. X a la 3 por 2, x a la 1, 2x a la 4. X a la 3 más x a la 1, ahí se suman, 3 más 1 da 4. Colocamos en la columna x a la 4. Siguiente, más por más da más. 1 por 6 da 6. X a la 3 por x a la 2 nos da x a la 5. Se suman los exponentes. Siguiente, más por menos da menos. Y ahí vamos a utilizar la columna de x a la 6. ¿Por qué? Porque nos quedaría 3 por 1, 3. X a la 3 por x a la 3, sumamos 3 más 3 da 6. Ahí estamos utilizando la columna x a la 6. Último para este término, más por más da más, vamos a utilizar la columna de 5, 6, 7, 8. Vamos a brincarnos esta columna por este espacio que hay aquí y nos vamos hasta la x a la 8. Nos quedaría 4 por 1, 4. X a la 5 por x a la 3, x a la 8. Ahí está. Vamos con el último término y volvemos a empezar en el primer factor. Nos va a resultar un x a la cuarta. Vamos a colocarlo en esta columna. Dice menos por más, menos 4 por 5, 20 x a la cuarta. Siguiente, menos por menos, más 4 por 2, 8. X a la 4 por x a la 1, sumamos x a la 5. Siguiente, menos por más, menos 4 por 6, 24. X a la 4 más x a la 2 o por x a la 2, sumamos, nos da 6. ¿Sí? X a la 6. Siguiente, menos por menos, más 4 por 3, 12. X a la 4 por x a la 3, sumamos x a la 7. Brincamos este espacio y vamos con el último. Menos por más, menos 4 por 4, 16. X a la 5 por x a la 4, sumamos x a la 9. Y hasta ahí ya terminamos el producto. Como fuimos respetando los espacios vacíos, nuestro paso o nuestro resultado hasta el momento quedó ordenado. Constante, x a la 1, x a la 2, x a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7 y a la 8 y a la 9. Eso nos va a permitir que cuando hagamos la suma y resta o la reducción de términos, no tengamos que andar buscando los términos y simplemente resolvamos columna tras columna. Vamos a resolver. Esta columna x a la 9, solamente hay un término, lo transcribimos.
En esta columna también solamente hay un término, aquí hay vacío, entonces transcribimos, es positivo, el positivo aquí está imaginario, pero acá ya no lo podemos dejar imaginario, tenemos que remarcar el más, y nos queda así, más 4x a la 8. La siguiente columna, tengo un vacío y dos positivos, va a quedar positivo, 12 más 12, 24, y la potencia es x a la 7. La siguiente columna, tengo dos negativos, vamos a tener una suma de negativos, 3 más 24, 27x a la 6. La siguiente columna, tengo combinación positivos y negativos, vamos a tener que restar. Aquí tenemos 8 más 9, nos da 17, y aquí tenemos 6 más 8, nos da 14. Entonces ahí nos quedaría, restando nos quedaría menos 3. Menos 3 que x a la 5. Siguiente, tenemos aquí el x a la 4, nos quedaría más 18 menos 20, se hace resta, conservamos el signo del más grande, nos quedaría menos 2. Menos 2 aquí, menos 2, suma de negativos, menos 4. Y nos queda menos 4 por x a la menos 4. Por x a la 4, perdón. En el siguiente, tenemos aquí más 6 menos 6, esto se elimina, y solamente nos queda más 5x al cubo. Siguiente, menos 12 más 15, se restan, se conserva el signo del más grande, y aquí nos quedaría más 3x al cuadrado. Y los otros dos términos, como no tienen con quién operar, simplemente los transcribimos. Y ahí ya tenemos nuestro resultado final, reducido y ordenado.